Estamos mirando el libro de Apocalipsis y ya es el mensaje número 18, que es precioso. Vamos avanzando. Estaba pensando que no iba a poder con Apocalipsis, bien difícil. Obviamente pido solamente la gracia, Señor, que me ayude, porque fue un reto, es un desafío. Ya vamos en el capítulo 9 y lo estamos terminando, pero es un desafío predicar sobre Apocalipsis. Recuerden, hermanos, que estamos mirando los sellos. Solamente Jesucristo fue el único digno de desatar los sellos, para poder abrir el libro. Y cuando Él desata los sellos, pues van pasando cosas. Ya vimos nosotros los 6 primeros sellos y estamos en el último sello número 7, cuando Él comenzó a desatarlo. Y cuando Él lo desata, aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Ya vimos los primeros 6 toques, perdón, los primeros 5 toques, y vamos a ver el toque número 6. Las primeras 4 trompetas están en Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 13, y la quinta trompeta la tenemos en Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 12. Roy, me levanta un poquito. Y la trompeta número 6, que es la que vamos a ver ahora, está en Apocalipsis 9 del 13 al 21, que es los textos que estamos leyendo. Entonces brevemente les explico, hermanos. La primera trompeta, ya del 7º sello, ¿no? Entonces la primera trompeta tiene que ver con el granizo y el fuego que quemaron los árboles y la vegetación. Dijimos que muchos lo toman literalmente, otros simbólicamente. Nosotros preferimos una simbología, así que dijimos que se refiere más que todo a esos árboles como a esos hombres, y todo lo que tiene que ver con la humanidad carecida que hay. Son destruidos. Segunda trompeta, una montaña ardiendo cae al mar y se quema una tercera parte de todo lo que hay en el mar, con las naves y los tripulantes allí. Tercera trompeta, vimos una estrella que cae del cielo sobre las aguas y los convierte en ajenjo. Cuarta trompeta, fueron heridas los astros para que se oscureciera una tercera parte de la tierra. Estamos viendo que todo esto son juicios de Dios que caen sobre la tierra, sobre el mundo impío. Ya habíamos dicho que luego, cuando terminamos la cuarta trompeta, hay por los 3 toques que siguen. Y habíamos hecho ya nosotros el toque 5 y vamos a ver el toque 6, 2 ayes. Y la trompeta número 5 y la trompeta número 6 del capítulo 9 de Apocalipsis describen las fuerzas demoníacas que Satanás, su rey, libera para atormentar a la población impía. Eso es. Todas las fuerzas del poder del mal que salen del infierno, atacar a la población impía. Ahora, ¿cuál es el propósito? Obviamente demostrar Dios es soberano, poderoso, pero que los hombres se arrepientan. Ese es el propósito. Pero lamentablemente vamos a ver hoy que ni aún así se arrepienten. La sexta trompeta, veamos, la quinta trompeta es 8 días, que muestra la caída del diablo y el poder demoníaco que sale del infierno. Lo veamos 8 días. La sexta trompeta, hoy que vamos a ver, nos habla del poder demoníaco que viene sobre los impíos. Un poder demoníaco que va a caer sobre los impíos en toda la historia de la humanidad. Hermanos, recuerden que hay muchas posturas de Apocalipsis. Ahora, cuando lo que leemos aquí, lo que vamos a ver hoy, algunos dicen, no, eso es literal y eso va a ser para el futuro. Otros dicen, no, eso es literal y ha sucedido en la humanidad. Otros dicen, no, eso es simbólico. Pero es bien difícil, hermanos, todas estas posturas, porque uno puede entender que algunos son simbólicos, pero hay otros que son reales, literales. Entonces ahí está el problema. Nosotros, hermanos, entendemos que obviamente al acercarnos a Apocalipsis, que es un libro muy difícil, no vamos a entender, no vamos a estar de acuerdo con algunas posturas, y tal vez usted no esté de acuerdo con una postura que termine hoy aquí con esta parte, pero no importa. Solamente hacemos intentos de acercarnos a un libro muy difícil, entendiendo que el libro se llama Revelación, y por llamarse Revelación, algunos dicen que por eso todo debe ser simbólico, porque son cosas que Dios va a comenzar a mostrar, a revelar, a dar a conocer, pero lo hace a través de una simbología. Y entonces para eso tenemos la Biblia, para mirar toda esa simbología. Ahora, si yo me pongo a mirar toda la simbología, mirando toda la Biblia, hermanos, que debiera ser lo correcto y lo obvio, pero entonces nunca termino Apocalipsis.
Por eso yo le dije al comienzo, yo voy a hacer un intento y me voy a ir por la rama. Yo no he profundizado, no me diga después, yo escucho a un pastor y él dijo esto, pero porque yo no estoy yendo a mirar esas simbologías del Antiguo Testamento. No voy a leer el 13 al 21, que es el tema de hoy, la sexta trompeta, capítulo 9, versículo 13 al 21, pero sí tenga la Biblia ya abierta porque ya lo leímos con Leonardo, así que voy a arrancar hoy. Tengo 3 puntos, hermanos, acá. Mi primer punto hoy de la sexta trompeta es que hay ángeles caídos y demonios que son liberados. Habíamos visto hace 8 días de esos ángeles caídos. Vamos a ampliar un poquito más, hermano. En versículos 13 al 16 vamos a ver que allí se habla de unos ángeles caídos y de los demonios que son liberados. ¿Y cuál es la diferencia entre ángeles caídos? La Biblia habla literalmente de ángeles caídos. De hecho, la Biblia dice que Satanás cayó del cielo y se trajo 1/3 parte de ángeles. Es decir, en el cielo hay 2/3 partes con Dios, mayoría, y 1/3 parte dice que de ángeles caídos. Eso lo entendemos. Pero también la Biblia habla de demonios. También la Biblia habla de espíritus malignos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ángel y un demonio? Bueno, no sé si lo lleguemos a entender. Hay unas posturas y eso es lo que yo quiero pues mostrarle ahora. Pero vamos con la parte. Los ángeles caídos y los demonios que son liberados. Juan oye una voz, hermanos, que sale de entre los 4 cuernos del altar, versículo 13, del altar de oro. Versículo 13. Estamos en Apocalipsis 9, versículo 13, donde leemos lo siguiente. El sexto ángel tocó la trompeta. Ahí ya estamos para el sexto toque. Eso sí, ya veíamos el quinto. Hoy miramos este. El sexto ángel tocó la trompeta y dice Juan, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces Juan está viendo la imagen y ahí está el que está sentado en el trono. Ya vimos todo lo que significa alrededor. Pero dice Juan que él aquí, y recuerden que está hablando de unos ángeles, pero aquí que están allí con el Señor, pero también ya comenzó a hablar de unos ángeles malos. Aquí dice que el sexto ángel toca la trompeta y oye una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Es decir, y esto nos habla del lugar santísimo, lugar santo. Dice que allí inclusive había un altar de oro donde se supone que se quemaba incienso y habíamos visto eso, que las oraciones suben al Señor y con un incienso que es la intercesión de Jesús a la presencia del Señor. Pero habíamos visto que de ese altar el Señor coge también y lo une a la oración de los santos para enviarlo a la tierra, como una especie de respuesta a las oraciones. Aquí dice que Juan oye una voz entre los 4 cuernos. Recuerde que ese altar fue hecho con 4 cuernos, más o menos en cada esquina un cuerno. Bueno, pero ahí está, pero dice que estaba delante de Dios. Parece ser entonces que esa voz, y es lo correcto, es una voz que responde al clamor, en este caso, como ya hemos visto nosotros, de estos seres que están clamando. Nosotros lo hemos visto anteriormente. Y también se cree que esa voz, pues es la voz de Dios. Hay quien dice, no, es la voz de un ángel. Ahora, si fuese la voz de un ángel, de todas maneras lo que él va a decir es ordenado por Dios, pero no importa, pero es una voz que está allí delante de la presencia del Señor. Ahora, esa voz, hermano, le dice al sexto ángel que desate a los 4 ángeles, y yo pongo entre comillas aquí, entre paréntesis, perdón, caídos. Vamos a comenzar a mirar si son ángeles caídos. Versículo 14. Dice que él escucha la voz que está delante de Dios, de aquí del cuerno, de los 4 cuernos del altar, y él dice acá, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Es decir, esa voz sale para decirle al sexto ángel que tiene la trompeta. ¿Qué le dice? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esa es la orden. ¿Para qué suena la trompeta? Cuando suena la trompeta, inmediatamente hay una voz de Dios, digámoslo así, sea a través del ángel, como sea, pero que le dice al ángel, bueno, ahora usted tiene, lo que le toca hacer ahora es ir y desatar a los 4 ángeles que están atados. Si estos ángeles están atados, no son buenos, son ángeles caídos, son ángeles que están atados, pero se deben desatar. Y esos ángeles están junto al gran río Éufrates. Cuando uno estudia el río Éufrates, y no voy a entrar en eso, pero la Biblia dice inclusive que al pueblo de Israel se le puso límite hasta el río Éufrates. Y el río Éufrates pasaba por, y eso lo vamos a ver más adelante, por la ciudad de Babilonia.
Así que el límite del río Éufrates es un límite entre el reino de Dios, digámoslo así, y el gobierno de las tinieblas. Hay un límite allí entre los hijos de Dios y los hijos del mal, pero ahora están allí y ellos son desatados. Así que el río Éufrates señala el límite entre Dios y, digámoslo así, y Satanás de alguna manera. Es una simbología para decir, de alguna manera Satanás gobierna allá. Entienda esto, aunque vamos a hablar del gobierno de Satanás, aunque vamos a hablar del dominio de los demonios, recordemos que esto es un gobierno y es una autoridad menor. Dios sí le ha dado poder a Satanás, Dios sí le ha dado poder a los demonios, pero es una autoridad menor. Es decir, la autoridad suprema es Dios. ¿Amén? Dios es el Todopoderoso, Él tiene todo el gobierno, pero Él sí le ha dado autoridad a Satanás, sí le ha dado poder, le ha permitido cierto poder a los demonios. Y le voy a decir una cosa, aún usted, siendo regenerado, Satanás y los demonios tienen más poder que usted, y que yo, perdón. Tienen más poder. ¿Cuál es la diferencia? Que Él no tiene poder sobre la iglesia, porque la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo. Y no tendrá poder sobre ti, porque en ti mora Cristo. Cuando yo soy uno con Cristo, Satanás y los demonios no tienen nada que ver. Pero sin Cristo tienen todo que ver. Tienen más autoridad sobre los seres humanos. Entonces, eso es bueno que lo miremos. Entonces, vamos a tratar de mirar hasta dónde realmente sí son ángeles caídos. Lo que vemos aquí es que desata a los 4 ángeles que están atados. Hay ángeles que están atados. Para eso tenemos que ir a la Biblia a ver qué nos dice de esos ángeles atados. Y tenemos que ir entonces a 2 de Pedro 2:4. En 2 de Pedro 2:4 comienza a darnos algunos indicios y nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hay ángeles que pecaron. Y dice que Dios no los perdonó. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ya están atados. Hay ángeles que pecaron, el Señor los arrojó al infierno, el Señor los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto es bien interesante y por lo menos podemos comenzar a entender porque entonces por qué hay demonios por ahí o ángeles caídos por ahí y aún mismo Satanás de alguna manera, y vemos otros que están en prisión. Porque es la realidad. La Biblia, y eso habría que dar un curso de demoniología, pero la Biblia nos habla, hermanos, que sí hay demonios por ahí, que sí hay ángeles caídos por ahí molestosos, pero que hay otros en prisión. Aquí nos dice que el Señor desató a 4 ángeles. Los desató, estaban prisioneros. ¿Quiénes son estos? Aquí nos dice que esos ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno y fueron entregados a prisiones de oscuridad. Ahora, Judas nos aclara un poco más el panorama de quiénes son esos ángeles y la razón por la cual están prisioneros. En Judas 1, porque tiene un solo capítulo, versículos 5 al 7, leemos lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí ya comenzamos a entrar en un problema, y ahí es donde la teología, o muchos teólogos comienzan a diferir de sus puntos de vista. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Hubo ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué era esto? Sino que abandonaron su propia morada. Abandonaron su propia morada. Algunos dicen, bueno, es el cielo. Bueno, vamos a ver. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, hasta ahí es lo mismo que Pedro. Pero mire lo que viene ahora, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Homosexualismo, relaciones ilícitas, hombres con hombres, y aún creemos que mujeres con mujeres. Y yo no puedo, si los hombres se fueron con los hombres, es obviamente que las mujeres también se fueron con las mujeres. Eso no lo dice la Biblia, no lo dice. Pero hay un homosexualismo grave. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Es decir, Sodoma y Gomorra, pero ciudades vecinas. Recuerda que eran 3, una era Sodoma, creo que la iba a destruir también, porque era igual, pero el Señor la perdonó para que lo fuera allá. Pero note ahora aquí, las cuales, es decir, esas ciudades, de la misma manera que aquellos, ahí está. ¿Que quiénes son aquellos? Estos ángeles
que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos. Así que, ¿cuál fue el pecado de estos ángeles? Homosexualismo. O digámoslo, pareciera que está hablando de una relación ilegal entre estos seres con humanos de alguna manera. Y de pronto por aquí me meto en problemas. Otra vez, aquí hay varias posturas, hermanos. ¿Cuáles eran las posturas que hay y que yo he defendido? Bueno, yo tenía la postura más popular. ¿Cuál es la postura más popular? Que estos ángeles caídos aquí se refiere a aquellos que en Génesis 6 tuvieron relaciones con las hijas de Dios. Esa es la postura más popular que hay. Yo la tuve todo el tiempo. En la Reforma traté de cambiarla. ¿Y cuál fue la razón por la cual la tengo hasta ahora, aunque aquí estoy patinando? Porque Jesucristo dijo lo siguiente cuando le preguntaron ¿qué va a hacer si un hombre ha tenido 7 mujeres aquí, se ha casado con 7 mujeres y arriba en el cielo de quién será? Y él dice, necio, porque en el cielo serán como los ángeles, porque en el cielo no habrá matrimonio. Entonces de ahí es que se ha salido, y otros pasajes donde dicen que los ángeles son asexuados, en un sentido que no tienen sexo. Pero cuando yo leo aquí esto, hermano, y entro en problemas, porque aquí dice, y lo voy a leer otra vez rápido para que lo entienda, Judas 1, 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día del para el juicio del gran día, y los compara como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, según este pasaje, fueron puestas como ejemplo de que el Señor castiga todo pecado contra natura. Ahora, algunos aquí dicen, claro, si es contra natura, ¿cuál es contra natura? Aquí, de un hombre con una mujer, de una mujer con una mujer, de un hombre con un hombre. El homosexualismo, Dios lo dejó clarito con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso es una afrenta delante de Dios y es uno de los pecados más crueles que hay. Pero entonces cuando ¿por qué, por ejemplo, en la caída de aquellos seres, y dice, así como esas ciudades, que ellos pecaron contra naturaleza, de la misma manera entonces quiere decir que estos ángeles caídos también pecaron contra naturaleza? ¿Y qué es pecar contra naturaleza? Si ellos, como dicen, son asexuados, no tienen sexo. Porque luego dice aquí, ¿cómo fue aquello? Los cuales, es decir, los ángeles, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, así que la Biblia sí dice que ellos fornicaron. Y la palabra fornicación aquí, hermano, está hablando de cualquier tipo sexual ilegal. ¿Contra natura será entre ellos mismos? ¿Contra natura será de ellos con los seres humanos? Pues es que ellos son espíritus. Hermano, yo sé que este tema es muy difícil, pero yo le quiero decir algo. Nosotros sí creemos y lo vemos por la palabra de Dios, que los demonios poseen personas. Creo que era el miércoles que veíamos que se metieron en un hombre y se llamaban legión y lo llevaban a los sepulcros. Hay hombres endemoniados. De hecho, toda la raza humana está endemoniada. Pero bueno, vamos a este punto. Entonces, ¿cómo fue que ellos pecaron? Pues en un pecado contra naturaleza, que tiene que ver con la fornicación, e ido en pos de vicios contra naturaleza, dice acá, fueron puestos, por ejemplo. Por eso digo que tal vez usted, yo le digo que yo estoy patinando ahí todavía. Pero es muy probable, por eso lo digo, es muy probable que estos ángeles sean los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, por la raza de gigantes que termina, y como algunos creen, todavía no estoy convencido, que de ahí es que salen los demonios. Porque hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios.
Vamos a ir un momentico a Génesis capítulo 6. Yo sé que esto es bien problemático, pero porque es la manera de entender ahora qué es lo que va a pasar. Porque si yo paso por alto esto y veo toda esa demoniera que vamos a ver ahora, que va a venir contra todo el mundo, pero ¿de dónde salió todo eso y por qué causa salieron? Entendemos que estaban atados y fueron desatados, ángeles que son caídos, ya dijimos que cayeron, pero ahora, ¿cuál fue la caída? Hermano, yo no sé, ojalá profundice más en esto, lo haré después, pero yo estoy viendo aquí que el pecado de los ángeles tiene que ver con la fornicación. A usted me va a decir, sí, pero es que fornicación no solamente es aquí, hay fornicación espiritual. Bueno, puede ser. Vamos a mirar a Génesis 6.1. Génesis 6.1, donde dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hombres, dice que los hombres le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hombres que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra? Estamos en Génesis 6, pues los hijos de Seth. Los hijos de Caín serán. Porque los que tienen esta postura, ellos dicen lo siguiente: los hijos de los hombres son los hijos de Caín. Y que viendo los hijos de Dios aquí son los hijos de Seth. Esa es una postura. Hermano, aquí la Biblia no dice quiénes son esos hijos. Estoy diciendo que algunos creen que los hijos de los hombres son los hijos de Caín, la descendencia de Caín, y que los hijos de Dios son la descendencia de Seth, que llegó a ser Enoc, y Enoc caminó con Dios. Ahora, lo leo otra vez: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, versículo 2, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Es decir, por estas uniones fue que vino el diluvio. Versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Era normal, había gigantes. Pero luego dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Note acá, les engendraron hijos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios se llegan a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y luego dice: estos hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se habla de una nueva raza de gigantes. Hay una postura, obviamente. En Job, cuando usted ve, dice que llegó Satanás delante de Dios, y los hijos de Dios fueron con Satanás delante de Dios. Esos hijos de Dios ahí son los ángeles. Es decir, usted en la Biblia va a encontrar muchas referencias a los ángeles, que se les llama hijos de Dios. No entiendo esto, otra vez tenemos que ir allá, pero la Biblia no nos habla, pues, de la caída de Satanás. No sabemos mucho. Sabemos que fue arrojado, lo veíamos hace 8 días, que él pecó y fue arrojado, y él se trajo una tercera parte de ángeles con él. Eso lo sabemos de los ángeles caídos, pero aquí hay unos que están atados. Y la razón por la cual están atados es porque tuvieron fornicación. Eso es lo que vimos. Fueron en pecado contra naturaleza, de una fornicación. Y entonces hay unos que dicen que estos hijos de acá, de Génesis 6, hijos de Dios, se refiere a ángeles. Y que las hijas de los hombres, pues, hijas de los hombres normal. Pero la idea aquí es que hubo una relación entre ángeles con la humanidad, y que esa raza o esa descendencia que salió, como fueron muy poderosos, son los demonios. Y que ahí de en adelante es donde vienen, ahí es donde podemos distinguir entre ángeles caídos y demonios. Bueno, yo, como le digo, esa es una interpretación. La interpretación, hasta donde entiendo yo, de la Reforma es otra, y es esta donde estamos nosotros en la Iglesia Reformada. Pero la interpretación es esta: que esos hijos de Dios son los hijos de Seth, como digamos los hijos de los creyentes, y los hijos de los hombres es, digamos, los impíos. Pero ¿por qué estoy patinando ahora? Por el resultado que dio esa unión.
y porque yo no encuentro en la Biblia de dónde vienen los demonios, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, yo lo dejo ahí, hermano. Le digo que hasta aquí yo solamente puedo ver eso. Lo que quiero mostrarles es que yo en Judas vi que sí hubo una caída y que esa es la razón por la cual están atados, y que sí el pecado fue un pecado contra la naturaleza. No sé cómo, entre ellos no sé, entre los ángeles no sé, pero ellos pecaron contra la naturaleza y se ve que es un pecado de fornicación. Y la palabra fornicación es la más alta para decir todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Dejémoslo ahí, hermano, y después miraremos. Lo cierto es que estos ángeles tienen una misión de matar a una tercera parte de los hombres. Versículo 15, otra vez Apocalipsis 9, verso 15. Ellos tienen una misión. Estos son ángeles malos, ángeles caídos, que fueron desatados. Pues tienen una misión de matar a una tercera parte de los hombres. Dice el versículo 15, Apocalipsis 9, 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces usted mire que están en el infierno, están atados, pero cuando Dios permite que sean desatados, ellos van a venir a la humanidad a matar la tercera parte de la humanidad. Ahora vamos a pensar si es literal o realmente simbólico. Lo primero que voy a mostrar acá es que el día, la hora, día, mes y año, hermano, nos muestra que Dios ha determinado un momento exacto y que la amplitud del castigo que impone una tercera parte de la raza humana es terrible. Hay un día exacto, hermanos, y Dios habla de exactitud, es decir, esto no va a ser siempre, pero hay un día exacto donde Dios hará eso. Entonces uno puede estar pensando ahora que han habido momentos, por lo menos en momentos de Sodoma y Gomorra, han habido momentos de un pecado que siempre se ha manifestado mucho mayor en la raza humana. Y yo quiero decirle algo, hermano, según todo lo que yo pude mirar y esto que estoy viendo acá, cuando la raza humana entra en una depravación, pero tan fea, tan áspera, se está cumpliendo en determinados momentos que estos ángeles caídos han sido desatados, porque ellos traen una misión y es acabar con una tercera parte de la humanidad. Luego vemos nosotros que hay un ejército de jinetes incontables, y a esto yo les pongo demonios porque no tengo otra manera. Versículo 16, cuando son desatados, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. 200 millones. Algunos dicen, no, esos 200 millones es un número simbólico que nos habla de una gran multitud incontable. Otros dicen, no, es exacto, porque si Juan dice que oyó el número, es exacto. Como sea, estos 200 millones de jinetes que formaron un ejército vienen después de que esos 4 ángeles caídos son desatados, lo que entendemos que son demonios. Es decir, los ángeles son desatados, pero ellos automáticamente desatan, como yo digo, una demoniera. Y se viene toda esa demoniera, 200 millones, a matar una tercera parte de los impíos. Ahora, la Biblia habla de esos millones. En el Salmo 68, 17 leemos, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Y entendemos, cuando la Biblia habla de carros de Dios, entendemos que tiene que ver con una jerarquía de ángeles. Cuando se llevaron a ¿quién fue? A Elías, dice que vino un carro de fuego y luego él fue arrebatado. En Daniel vemos todos estos, en Daniel inclusive vemos que hay príncipes que están gobernando a ciertas regiones. La misma Biblia dice en Efesios 6:12 no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mira cómo lo llama, potestades, ¿cómo lo llama? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. La realidad del diablo y los demonios, para la redundancia, es cierta. Satanás sí está vivo y activo. Los demonios sí andan por ahí. El asunto es que la iglesia, y tal vez me dé problemas esta mañana, ha tenido siempre extremos.
Por un lado, se fueron a echar fuera demonios, a culpar a los demonios del pecado, y en las iglesias lo único que hacen es echar fuera demonios. Pero por otro lado, la iglesia, otro sector, vive como si el diablo y los demonios no existieran y nos están ganando la batalla si no tenemos cuidado. Por eso dije chistosamente que hoy iba a echar fuera demonios aquí. Hermano, esto es una realidad. En Daniel 7:10 leemos que un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hablando entonces de que cuando se habla de demonios hay millones y millones de estos. Por eso fácilmente en un hombre veíamos que había como 2000 demonios, se llamaba legión. El Señor encontró inclusive a muchas personas enfermas por demonios. No que toda la enfermedad son demonios, pero sí hay demonios que traen enfermedades, hay demonios que producen problemas, hay demonios que van a tener ciertas situaciones. Jesús vino a echar fuera muchos demonios de mucha gente que estaba endemoniada. Ahora, yo le quiero decir qué es lo que está pasando acá. Esa es la misión de ellos. Obviamente, y le aclaro aquí para que no se me asuste, recuerde que venimos en el contexto. ¿Y qué hemos visto en el contexto? Estamos hablando de este poder infernal que viene contra los impíos. Recuerde que dijimos, espérese un momentico, antes de comenzar a desatar, creo que era el sexto sello, espere un momentico, que no se va a abrir hasta que no sellemos a los escogidos de Dios. Y entonces los escogidos de Dios tenemos un sello, y ese sello nos hace de alguna manera impermeable a Satanás y a los demonios. Pero aún así el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjeme decirle que nosotros, si no tenemos cuidado y si está en la voluntad de Dios, nos pueden hacer daño. Es decir, Satanás te puede hacer daño, los demonios te pueden hacer daño, siempre y cuando Dios lo permita, con un propósito. Pero por lo general ellos no van a penetrar porque estamos sellados, sino que le van a hacer daño es a aquellos que no tienen el sello del Señor. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora entonces. Vamos a ver estas batallas ahora, porque se va a producir una batalla. Es que realmente eso es lo que pasa. Voy a leer otra vez el versículo 16. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número, es decir, hay un ejército, y eso es para la batalla. Algunos entonces creen que son batallas reales. Y entonces algunos dicen, no, todo esto que vamos a, ahorita lo voy a leer, todo esto que vamos a leer ahora que vemos en Apocalipsis, si son batallas reales y se hacen películas, y dicen, y eso es lo que va a pasar, pero en el futuro. No. Otros dicen, no. Es simbólico todo eso. Así que lo único que traemos es una simbología. Otros, y ahí me estoy acomodando yo, creemos que sí pueden ser batallas reales, pero también tienen que ver con simbología. Yo estoy como mirando las dos cosas. ¿Por qué? Hermano, bueno, antes de eso le voy a leer a William Hendricks el mejor. Él dice lo siguiente: el significado general de estas trompetas es claro. Durante todo este periodo, desde la primera hasta la segunda venida, nuestro exaltado Señor Jesucristo, que gobierna todas las cosas de acuerdo con el rollo del decreto de Dios, castigará repetidas veces a los perseguidos de la iglesia, infligiendo sobre ellos desastres a cada esfera de la vida, tanto física como espiritual. Cuando yo leí esto, yo dije, entonces sí me puedo acomodar, tanto física como espiritual. De alguna manera, esos ejércitos, esos demonios que formaron ejércitos que van a ir sobre la tercera parte de la humanidad, y escuchen la interpretación que tenemos de Apocalipsis, que estamos diciendo que eso da en todos los tiempos. Vamos por lo real. Yo creo que puede ser batallas reales. ¿En qué sentido, hermano? Y vamos a pensar en algo muy de ahora. ¿Usted cree que esa batalla que hay allí en Arauca, ¿cómo es que llama el Catatumbo? Y usted puede imaginar a dos grupos guerrilleros matándose y toda la gente que han
¿Usted no cree que esa gente para matar a otros tiene que estar endemoniada? Así que de alguna manera esos ejércitos de demonios se meten en esas personas y hacen que mueran. Ahora pensemos en todos los muertos que hay, que uno asesine a otro. Pensemos ahora lo último que escuché, que un abuelo por no sé cuántos años, como 6 años, violando a sus 3 nietecitas de 8, de 9 y de 12 años, violándolas. Tiene que estar endemoniado para hacer eso. Lo que vimos reciente, hermanos, de Rusia, no hablemos del nombre, pero Rusia atacando a, ¿cómo se llama la otra? A Ucrania, hermanos. Tienen que estar endemoniados para ir a matar a esa gente. O lo que está pasando en la franja de Gaza. Es decir, ¿cómo que la humanidad se va a matar entre sí mismo y hacen armas sofisticadas para venir y asesinar a otro y quitarle la vida? Tienen que estar endemoniados. Así que a eso se refiere. O hablemos de otra cosa, todas las pandemias que han habido, ¿no? ¿Acaso eso no es gestado por demonios? Ahora, todos los problemas que han habido, las ideologías de género, como lo veíamos que se está levantando, todo esto, hermano, hablemos a nivel de la iglesia, tantos pastores falsos que se levantan, tantas herejías, tantas enseñanzas equivocadas. Dígame si eso no son oleadas de demonios que vienen y se meten dentro de las personas para hacer daño y matar. ¿Por qué matar? Hay mucha gente, inclusive usted y yo no lo conocemos, pero en los hospitales de psiquiatría eso está atestado, de gente que los problemas los está llevando. ¿Y por qué? Situaciones, cosas que hicieron, todo eso de alguna manera es una situación demoníaca. Yo sí creo entonces en posesiones demoníacas en los impíos. Lo que no creo es que fácilmente un creyente, un hijo de Dios que ora, que tiene relación con Dios, que es hijo de Dios, pueda estar endemoniado, pueda ser poseído por demonios. Eso yo no lo creo. Por eso yo no echo fuera demonios, no echamos fuera demonios en la iglesia como hacen otras. Pero sí creo, y según esto, hermanos, todo el mal, lo vemos en la lección, pero todo el mal que hay en todas las gubernamentales, religiosos, lo que sea, todo el mal que usted pueda ver, de todo tipo de males, es gestado por el mismo diablo y los demonios. Eso me lleva al segundo punto entonces, que es descripción de los demonios y su poder destructor, versículos 17 al 19. Versículo 17 dice que no son caballos reales, son representaciones demoníacas. ¿Y cómo vamos a saber? Versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Él dice Juan que los vio que eran ¿cuántos? 200.000 millones. Él vio caballos y jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Cómo es eso? Y su boca, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Cuando uno mira esta descripción aquí de estos, uno puede entender entonces que no era una batalla o no eran jinetes o caballos reales, sino que es una representación, es una simbología para hablarnos de un poder que, semejante a las guerras que conocemos nosotros, en esa misma dirección vienen los demonios. ¿No será que tú y yo hemos subestimado a los demonios y al diablo de alguna manera? Kissinger dice aquí lo siguiente: Juan describe una fuerza destructora y feroz. La descripción de fuego, humo y azufre que sale de sus bocas armoniza con las antiguas historias de dragones que arrojaban fuego. El flujo de estos 3 elementos se presenta como una oleada continua de devastación. Este cuadro evoca terror y representa al mal que acosa al globo con fuerza brutal. Los caballos y sus jinetes están bajo el control de seres demoníacos que quieren causar muerte y destrucción. Así que dime que si nos está diciendo que así sean caballos reales, jinetes reales, están poseídos por fuerzas demoníacas. Así que, hermanos, todo lo que hemos visto, tanto las guerras y todo el mal que vemos, de alguna manera entonces está representando todo esto. Recuerde que son ángeles malos que fueron soltados para venir a matar la tercera parte de la humanidad. En el versículo 18 vemos que las 3 plagas, fuego, humo y azufre, asesinaron a esa
tercera parte de los hombres. Pero recuerde que es por temporadas, es decir, puede ser que en este tiempo los asesinan, luego Dios da un reposo y luego vuelve y les permite funcionar. Ahora vamos a ver que es buscando el arrepentimiento. Versículo 18 dice que por estas tres plagas, o sea, el fuego, el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Por qué fuego? Porque vienen del mismo infierno. ¿Por qué humo? Veíamos que sale humo que oscurece, tapa el sol, además 8 días la luna. ¿Y por qué azufre? Tiene que ver con el infierno. Todo eso tiene que ver con el infierno, por eso decimos que son demonios. Esos tres elementos naturales, todos son símbolos que representan guerra, desolación, destrucción sobre la tercera parte de la humanidad. Entonces la humanidad está siendo cautiva por estas fuerzas en todos los sentidos. Versículo 19 dice que la cabeza y la cola de los caballos dañaban a los hombres, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Aquí ya no está hablando de los jinetes, está hablando de los caballos. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. La simbología del diablo, otra vez la serpiente está ahí. Y otra vez Kistimaker aquí nos dice, Juan no dice que los jinetes de estos caballos maten a seres humanos, sino que los caballos tenían ese poder. El texto pues es sumamente simbólico, de modo que tenemos que pensar en términos de fuerzas demoníacas que reciben autoridad para matar a adversarios de Dios, tanto con las cabezas como con las colas. Estos demonios infligen un daño inenarrable, o sea, no se puede narrar. Mi número 3. A pesar de las plagas traídas por los demonios, aún así los impíos no se arrepintieron. Es lo más cruel. Entonces venimos ahora, hermanos, cuando un avión se cae, otra vez, Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas, pero Él usa. Cuando un avión se cae, cuando hay incendios, cuando hay catástrofes, con cualquier cosa que esté dañando a la humanidad, Dios lo permite y Dios usa a estos demonios para traer que la gente se despierte, buscando que se arrepientan, pero no lo hacen. Versículos 20 al 23. Déjenme, yo lo leo y luego hacemos unas apreciaciones aquí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Entonces ahí vamos a entender. Una tercera parte fueron muertos con estas plagas, pero hay 2/3 partes que no. Y esos que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las 2/3 partes de los hombres que no murieron con estas plagas de demonios no se quisieron arrepentir y siguieron quebrantando la ley moral de Dios representada en las 2 tablas de la ley. Aquí hay algo que, hermano, yo me quedé aterrado, porque cuando yo comencé a mirar y a ver toda esa demoniera que venía hacia el mundo impío a hacer daño, busca un propósito Dios de que se arrepienta la gente. Escuche, nosotros creemos que esto sigue viniendo, no es que esto va a venir. Esos ángeles caídos están siendo desatados en temporadas sobre la humanidad, quizás sobre nuestros familiares, nuestros amigos más íntimos, quizás aún puede venir a pegarle a la misma iglesia. ¿Para qué? Para que los que queden y no sean afectados se arrepientan de lo que están haciendo, que no es otra cosa que ir en contra de la ley moral de Dios. Aquí se trata de la ley moral de Dios. Dios va a soltar y permite todos estos demonios atacar a la humanidad porque Él exige obediencia a su ley moral y esta gente no lo está haciendo. Eso es lo que vamos a ver.
El versículo 20, hermanos, nos habla del quebrantamiento de la primera tabla de la ley. Y voy a leer otra vez. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿De qué se arrepintieron? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Qué hicieron con sus manos? ¿Qué fabricaron con sus manos? Dice, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué es la adoración aquí a los demonios? Pues como venimos en el contexto, la obra de sus manos. ¿Y cuál es la obra de sus manos? Las imágenes de oro, las imágenes de plata, las imágenes de bronce, las imágenes de piedra, las imágenes de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Toda imagen que el hombre haga de Dios o de un santo o de la Virgen, lo que sea, eso es quebrantar el primero y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de nada de lo creado, ni te inclinarás a ellas. La gente impía, eso es lo que está haciendo a diario. Y le voy a decir algo: quien tiene una imagen adora a los demonios. Detrás de cada imagen hay demonios. Eso es lo que dice. ¿Se lo leo otra vez? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La gente cree que esto es sencillo. El católico familiar suyo o amigo suyo que adora imágenes cree que es sencillo. Él adora demonios. Por eso nosotros no podemos aceptar de la Iglesia Católica esto. ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo 115, 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Y no de acá, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos no sirve para nada. Yo les dije hasta dónde está la ceguera de estas personas que van cargando unas imágenes ahí y se les cae la imagen y se le vuelve pedazos y las recogen y las pegan otra vez y las tratan de armar o hacen una imagen. El creador o los que confían en ellas las tienen que cuidar. Nuestro Dios nos cuida a nosotros. Todo aquel que tenga una imagen se salió de Dios a mirar esa imagen. Y déjenme decirle, hermanos, esos demonios que vienen del infierno se han metido en todas las religiones. Y hoy día la religión cristiana evangélica no tiene una imagen, pero tiene el ungido de Jehová, que es lo mismo. ¿Qué se creen? No recuerdo quién dijo, pero yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. ¿Qué es el pastor? Es un mendigo que encontró pan, el que le está llevando a otros mendigos ese pan que encontró. Eso soy yo. Yo no soy nada especial. Soy igual que ustedes. Un mendigo con hambre de Dios, que le busco, que le quiero conocer, y le pido que venga para yo poder enseñarle un poquitico lo que Él me llevó a encontrar. Pero de ahí ni títulos quiero tener. El versículo 21, el versículo 20 nos habla del quebrantamiento del primer mandamiento. El versículo 21 nos habla del quebrantamiento del segundo mandamiento, la segunda tabla, perdón. Vuelvo y lo leo. Versículo 21. Hermano, si se quebrantó la primera tabla haciendo imágenes, adorando a los demonios, eso lo va a llevar. Versículo 21, y vuelve, y no se arrepintieron. Note que arriba dice, y no se arrepintieron de toda la idolatría, quebrantando la primera tabla. Y era el 21, y no se arrepintieron de qué, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación.
ni de sus hurtos. Menciona algunos mandamientos de la segunda tabla. Así que, ¿por qué el Señor suelta esos demonios hacia la humanidad caída que no se ha arrepentido, el mundo entero? Porque ellos han quebrantado los 10 mandamientos. Y aún así hay cristianos que son antinovianos. No entiendo. ¿No conocen la Biblia? Conocen una justificación barata porque ni siquiera es poderosa esa justificación. Ahora vamos a Apocalipsis 21, 7 al 8. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice: el que venciere. Y ese que venciere tiene que ser valiente, porque por eso venció. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ahora dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los cobardes. Y ellos no vencieron. Esos cobardes e incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos, ahora mire la lista: los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Aquí están las 2 tablas, quebrantamiento de las 2 tablas. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, mi hermano, lo que le voy a decir: quebrantar la ley de Dios es tan terrible que por eso van a ir al infierno estas personas. Pero tú y yo no vamos a ir allá. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz murió pagando mi pecado, que era haber sido quebrantando su ley. Yo quebranté la ley de Dios, pero Cristo murió por mí y pagó esa deuda. Pero como necesito presentarme delante de Dios como que guardé la ley, entonces Jesucristo vivió una vida santa, pura, guardando la ley, y me imputó por la fe esa justicia a mí. Por eso yo tengo ahora un récord. Yo aparezco delante de Dios porque estoy en Cristo, aparezco delante de Dios perdonado, pero aparezco con obras de justicia, aparezco como que yo guardé la ley de Dios porque mi representante Jesucristo la guardó por mí. Amén. Y por eso soy salvo. Por eso somos salvos. Entonces, si esto es así, Él lo hizo por mí. El resto de vida que me quede en esta tierra y por la eternidad, no debo hacer otra cosa que procurar guardar su ley y respetar sus mandamientos. Porque por ese quebrantamiento de esa ley es que la gente va a ir al infierno. Así que no juguemos. Toda esta gente que no va a entrar al reino de los cielos permaneció en estos pecados. Así que tú y yo, guardémonos de estos pecados, porque igual ofenden el carácter santo de Dios. Por la gracia somos salvos, por la gracia nos ha dado su justicia, pero no para que nos arropemos ahora y vivamos libertinos. Dice Pablo a los Gálatas: a libertad fuisteis llamados, pero no uséis esa libertad como pretexto para vivir en la carne, para ser libertino, porque Dios sigue honrando su ley. Hendrickson es otro, nos dice aquí: sin embargo, a pesar de todas estas voces de amonestación, las personas en general no se arrepienten. Son necios y rebeldes, continúan violando y quebrantando tanto la primera como la segunda tabla de la ley. El mundo perseguidor llega a ser el mundo impenitente. La impenitencia es la causa no solamente del derramamiento de las copas de la ira final, que lo vamos a ver en el capítulo 15 y 16, sino también es la razón de la culminación de esta ira en el juicio final, y no es posible más dilación. ¿Por qué el juicio final? Y sabe que Apocalipsis lo que está mostrando es eso. La idea de Apocalipsis es ver que la iglesia es vencedora, pero también es mostrar que al final el Señor va a venir y va a enjuiciar a todos esos que no se han arrepentido, los va a enviar al infierno, porque no guardaron la ley.
Entonces Dios utiliza estos desastres sobre los seres humanos para que recapaciten, para que se arrepientan, así como le dio el mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo hemos visto en Apocalipsis 2, 20, 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, el Señor sigue dando tiempo. Hoy es tiempo que Dios da para que la gente se arrepienta. Si alguien me ve por aquí y ve que está mal, arrepiéntase, que hoy es el día de arrepentimiento. Si hay un hermano que es hijo de Dios, pero está blandengue, se permite ciertos pecados, arrepiéntase, porque todavía hay hora. Todo el que me pueda oír, arrepiéntase, que todavía hay hora, hay tiempo. Porque Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El que no se arrepiente está acumulando ira, hasta que el Señor se la derrama todo. No va a haber una sola persona en el infierno que pueda decirle que Dios fue injusto. Todos van a tener que decir: Dios, eres tan justo que me merezco estar aquí. Porque el Señor le va a mostrar toda la tabla y la manera como la quebrantó. Concluyo esta mañana este mensaje. La sexta trompeta. La sexta trompeta nos habla del poder demoníaco que viene sobre los impíos. Vimos tres cosas: los ángeles caídos y los demonios son liberados. Vimos la descripción de esos demonios y su poder destructor sobre los impíos. A pesar de todo eso, los hombres no se arrepintieron. Concluyo con las palabras del pastor John MacArthur, donde dice lo siguiente: bajo la influencia de las grandes fuerzas demoníacas, el mundo descenderá al pantano de la religión falsa, del asesinato, de la perversión sexual y del delito de una forma sin paralelo en la historia humana. Es algo muy serio entender que el Señor vendrá un día para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, según Judas 15. A la luz de este juicio venidero, es la responsabilidad de todos los creyentes proclamar fielmente el Evangelio a los incrédulos, para así arrebatarlos del fuego, como dice Judas 23. Oremos.